Buenas hermanos, ¿cómo andan? Hoy les quería hablar sobre el conocimiento espiritual. Nosotros, hermanos, tenemos un gran privilegio y el privilegio es conocer a Dios. Y eso implica conocer lo que Él conoce, ver cómo Él ve y ver cómo nosotros somos en Él, ver lo que tenemos nosotros en Él. Ahora, ¿cómo ese privilegio se hace privilegio? Por el Espíritu. El Espíritu nos aplica ese conocimiento. El Espíritu que es de Dios, como dice un pasaje, viene y nos hace conocer lo de Dios. Y esto es un conocimiento espiritual que el mundo no tiene ese privilegio. Por ejemplo, dice 1 Corintios 2, 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Este espíritu es un espíritu de Dios que no es el espíritu del mundo. Cuando acá se refiere que no tenemos el espíritu del mundo, se está refiriendo que el cristiano ya entró, por así decirlo, en otro mundo, donde no solo se rige por la razón separado de lo espiritual, no solo se rige por la matemática pura y fría, no solo se rige por el conocimiento que el mundo les da, no solo se rige encima por las cosas pecaminosas, no solo se rige por la moral nomás, pues la gente se rige por la moral, por eso hay constituciones, por eso hay naciones, pero todo ahora en el cristiano se rige por un conocimiento espiritual, para que la orientación de todas las cosas que él haga esté enfocada a Cristo, a Dios, para que pueda decir toda la gloria se merece Él. Aquí vemos que hay dos tipos de conocimiento, un conocimiento mundano y un conocimiento espiritual. Y el conocimiento mundano es todo lo que no se puede apreciar a Dios. Incluso nosotros a veces pecamos queriendo seguir los mandamientos de Dios, pero sin querer ver a Dios. Entonces ahí estamos teniendo un conocimiento mundano, como tienen muchas religiones. Quieren seguir las leyes, pero con un conocimiento mundano. Y aquí Pablo le está hablando, en el contexto, a la iglesia de los Corintios, que tenían un conocimiento mundano. Vivían de acuerdo a una sabiduría terrenal. Y por eso no les podía hablar como maduros, sino como a niños. Y tuvo que desperdiciar mucho tiempo hablándoles cosas que ellos tendrían que corregir, en vez de hablar a Cristo y a este crucificado directamente y profundizar sobre Cristo. Como eso lo dice también Thomas Goodwin, que él quería hablar todo el rato de Cristo, este crucificado, cuando fue por primera vez, pues él lo hizo, fue y predicó a Cristo crucificado. No sé predicar otra cosa, sino a Cristo crucificado cuando fui a vosotros. Pero ahora vemos que en todo el contexto de la carta de Corintios, dice Thomas Goodwin, que también tiene que enseñarle otras cosas para corregirle, porque le tiene que hablar como a niños. Igual vemos que también en la carta de los Hebreos, después del autor de los Hebreos hablar sobre sacerdocio de Cristo, de Melquisedec, lo grandioso, dice, tengo que hablarles otra cosa porque todavía no sois maestros, porque ustedes no son capaces de entender todo eso. Entonces ahí le empieza a hablar, a exhortar un poco. Y bueno, ¿por qué? Porque aún los cristianos, aún nosotros a veces nos queremos guiar por el conocimiento del mundo. Tenemos que entonces querer conocer más lo espiritual, querer conocer más a Cristo. Por eso Pablo oraba en Efesios 1, versículo 17, para que ellos tengan un conocimiento espiritual, el espíritu de sabiduría, para que así puedan conocer más a Dios. Pablo oraba para que ellos tengan el espíritu de sabiduría para conocer a Dios. El espíritu, hermanos, es lo que nos da la sabiduría celestial, que es grandiosa. La sabiduría celestial nos hace crecer más, nos hace ver más lo valioso en la vida, hermanos. Nos imprime algo glorioso que nos alienta y nos conforta
el corazón a nosotros. Nos hace pensar qué glorioso es la vida en Cristo. Por ejemplo, vean una ilustración aquí. Thomas Goodwin dijo que recordaba una vez que alguien habló sobre la reina Isabel. Y dijo, he visto la foto de ella, pero tengo un retrato de ella que no venderé por todos los retratos de ella que haya en el mundo. ¿Qué era eso? Dice, no la vi más que una vez, dice ese retrato. Y la imagen permanece todavía en mí. Solo lo vi una vez ese retrato, pero vale más que todos los retratos que andan por ahí, inclusive en su casa. Pero él vio solo una vez y nunca más. Y ese retrato es valioso para él. Imagen que no podía transmitir a ningún hombre vivo. Dice, y de la misma manera, la imagen y la impresión que entra en el corazón de un hombre espiritual sobre las cosas del Evangelio es una imagen diferente a la que hay en el corazón de un hombre carnal. El Espíritu nos da sabiduría, nos hace ver las cosas de Cristo, las cosas del Evangelio, para que haya una impresión tal que no quieramos dejar más. No quieramos dejar más de experimentar eso. No venderíamos por nada. Y miren que Pablo también nos dijo esto. Que los creyentes tenemos una sabiduría, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Es algo tan glorioso para los creyentes que si otro mundano hubiera conocido, nunca habría querido crucificar a Cristo. Antes bien, como está escrito, las cosas de Dios, las cosas de la sabiduría, dice, Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Todas las cosas de la sabiduría espiritual, que es un misterio, dice el versículo 7, es un misterio la sabiduría espiritual. ¿Por qué es un misterio? Porque sigue revelándose cada vez más, de tal manera que siempre tiene un grado de misterio, y también porque es profundo y no se había revelado tan abiertamente también antes en el Antiguo Testamento. En el versículo 7 dice, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Y en el 9 dice sobre estas sabidurías espiritual que ahora nos aprovechamos. Como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso es un conocimiento espiritual de todas esas cosas grandiosas que Dios nos las dio a nosotros y que son de Dios, que viene de lo profundo de Dios y que el Espíritu trae para nosotros, hermanos. Y aquí hace un ejemplo, en versículo 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre sabe las cosas del hombre, todo lo que tiene el hombre, lo que hace el hombre? ¿Quién sabe? El Espíritu del hombre le revela al hombre las cosas que él tiene. Y luego dice, así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, toda la sabiduría, todo este misterio, todas las cosas que tenemos en Él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios conoce todas esas cosas. Y ese Espíritu es que nos da a nuestro espíritu las cosas que Dios tiene, para que conozcamos eso, hermanos. Y luego concluye, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, es grandioso. Es algo que tan grandioso que ojo no vio ni oído oyó. Era la sabiduría oculta predestinada desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Por eso hace un cambio deleitable en nuestro corazón y no queremos olvidar más
esa sabiduría. No queremos olvidar más eso. Pues si otro hombre cualquiera, por ejemplo, que esté caminando ahí, que no conoce esto, recibiera esa iluminación en su corazón, ¡plac!, diría, no olvido más esto. ¡Wow! Es grandioso. Y Pablo oraba en Efesios 1:17 que nosotros entiendamos cada vez más eso, que tengamos más ese conocimiento espiritual. ¿Por qué oraba eso? Para que pueda vivir la vida cristiana como debe vivir, no guiándose por el conocimiento mundano, sino por el conocimiento de Dios, para que así pueda andar conforme a la voluntad de Dios. De otra manera, no andará de una manera feliz, sino andará por obligación, querrá cumplir los mandamientos así nomás, porque solo tengo que obedecer, porque solo tengo que, pero no está orientado hacia Dios. No está orientado, no está también, digamos, motivado por las cosas de Dios. No está fortalecido por el Espíritu. No, hermanos. Por eso Pablo oraba esto. Es algo vital, hermanos. Es algo vital. El Espíritu, hermanos, entonces, es lo que nos va a mostrar las cosas de Dios a Dios mismo. Efesios capítulo 1, versículo 9, dice que los cristianos ya tienen eso, ya tienen la capacidad, viene de fábrica, ya tienen todo eso para conocer más a Dios. Pues dice que Él es su gracia, según las riquezas de su gracia, hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, la de Dios. Nosotros ya tenemos la sabiduría, ya tenemos todo eso para discernir lo de Dios, pero esto se va aplicando cada vez más a nosotros, de tal manera que podamos crecer más y para que podamos conocer ese misterio de su voluntad que ya estaba destinada desde antes de la fundación del mundo, el Evangelio, que Cristo venga a nuestros corazones, hermanos. Pues sigue diciendo, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo. Ese misterio es el Evangelio, que todo se va a reunir en Cristo. Que en la cruz Cristo iba a hacer una nueva humanidad, que en la cruz Cristo iba a hacer posible que nosotros podamos andar en una nueva vida, siendo esa vida Cristo en nosotros, hermanos. En la cruz todo eso fue posible, ese misterio oculto, que iba a ser de los judíos y gentiles una nueva humanidad, para que nosotros andemos en Cristo, en una nueva creación, hermanos. Esto es todo lo grandioso que nosotros hemos recibido de Dios, hermanos. Así podemos conocer el misterio de su voluntad, este gran misterio que cada vez se va revelando más, conforme al Espíritu obre más el conocimiento de Dios en nosotros, para que nosotros sepamos más cómo fuimos conocidos realmente por Dios desde antes de la fundación del mundo. Hay un pasaje que dice que luego nosotros seremos conocidos, ahí cuando sea la glorificación, así como Dios nos conoció, como nos conoce realmente. Pues es tan gloriosa esa sabiduría que Dios elaboró y tiene ese gran misterio de sabiduría para que se vaya aplicando en nosotros. Tan glorioso es que Dios sabe lo glorioso que somos en Él. Y cuando nosotros conocemos más esa sabiduría, vamos a conocer más cómo somos nosotros según ese plan. De tal manera que nosotros vamos conociendo más en el conocimiento de Dios y también en lo que Él conoce acerca de nosotros, de cómo realmente somos. C.S. Lewis dice que un día vamos a ir a la gloria y si alguien humano o algo ve a ese creyente así, ahí glorificado, así como Dios ya lo había preparado para que sea y como Él ya lo conoce, puede ser ese humano un objeto de idolatría tan glorioso que va a ser. Hermanos,
Cuando nosotros conocemos más lo que somos en Cristo, cuando nosotros conocemos más lo que Dios conoce acerca de nosotros, cuando nosotros conocemos más a ese evangelio preparado para nosotros, cuando nosotros conocemos más a Dios, quien es rico en misericordia y gracia para con nosotros, nosotros crecemos en el discernimiento espiritual de lo que realmente somos, para no querer ser lo que todavía somos en condición. Hermanos, que en condición no somos perfectos, en condición a veces pecamos, en condición estamos saturados con algunos pensamientos del mundo. Pero si nosotros enfocamos nuestra mente en las cosas de arriba, como dice Colosenses 3, todo va a cambiar. Y de ahí vamos a tener fuerza para decir no al pecado, para matar todo lo corrupto en nosotros, todo pensamiento de fornicación, etcétera, 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 despojándonos de ese viejo hombre, de la vida antigua, para crecer más en el nuevo hombre, conocer más las cosas de lo que realmente nosotros ya somos en Cristo, hermanos. Y esto es glorioso, hermanos. Esto es lo que nos va a consolar a nosotros. Esta es la riqueza del misterio que Dios preparó para nosotros, hermanos. Debemos conocer más eso. Con respecto a esto, Thomas Goodwin nos dice, al comentar también otro pasaje en Colosenses 1:27 que habla sobre el misterio, dice: todas las riquezas que se ven en el Evangelio se nos puede y se nos debe a nosotros considerar como propias, y así alcanzar las riquezas de la seguridad que nos proveen al entender este gran misterio, dice, para que podamos tener consuelos en Cristo. ¿Por qué? Porque son nuestras riquezas, las riquezas de Dios. Son nuestras en el Evangelio, dice. Y así somos confortados. Pues dice Colosenses, capítulo 2, versículo 2 al 3, dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de conocimiento. Cuando nosotros conocemos más las riquezas del Padre, del Hijo, que son nuestras, nosotros somos consolados, porque al fin y al cabo, ese Padre, ese Hijo, las riquezas de ellos, ahora se nos hacen saber a nosotros. Se nos hace saber por el Espíritu, hermanos. El Espíritu trae eso a nosotros. Entonces, hermanos, concluyendo, esto nos debe alentar a nosotros y nos debe hacer ver la vida con otros ojos, para que en todo podamos ver a Cristo por medio de las Escrituras, como acá estuvimos viendo, para que tengamos recuerdos inolvidables de Cristo en nuestras vidas, y para que luego nos recuerdemos: acá crecí en esta área, acá conocí más, ya me acordé de esto, y así podamos generar un conocimiento espiritual y podamos crecer más en Cristo, en el deleite, para poder obedecer a Dios de corazón, y de un corazón que ya fue cambiado al ver la gloria de Cristo por medio del Espíritu Santo en las Escrituras. Espero que les haya motivado a conocer más a Cristo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.